producción del espacio y ante el micrófono, quien les habla, Mafe Leo. Damos comienzo a la hora de la motivación con el ala del conocimiento digital en su cita semanal de todos los jueves, donde cada semana tendremos invitados de distintas carreras y profesiones para compartir sus experiencias y sabiduría. Aquí exploraremos los desafíos y logros de nuestros invitados, así como sus consejos y estrategias para superar obstáculos y alcanzar el éxito. Además, abordamos temas que motivarán a perseguir tus sueños y encontrar tu propósito en la vida. Únete a nosotros en este viaje de aprendizaje, crecimiento personal y motivación. Bueno, hoy, como lo dijimos el mes pasado, vamos a tener un jueves a la semana donde estaremos hablando de historia, de la historia de alguna anécdota o alguna fecha en específico, una efeméride del mes. Pues hoy nos tocó el día de hablar sobre la vida de Diana Spencer. Bueno, Diana Spencer, como muchos la conocen como la princesa Diana o la princesa de Gales, o mejor conocida como Lady Di. Nació el 1 de julio de 1961 en Inglaterra. Era la cuarta de 5 hijos del vizconde y la vizcondesa. A pesar de ser parte de una familia aristocrática, Diana tuvo una infancia difícil debido al divorcio de sus padres y su madre, que estaba enferma. En 1981, Diana se casa con el príncipe Carlos de Inglaterra en una ceremonia televisada y vista por millones de personas. En total, 75 millones de personas estuvieron visualizando a través de la televisión la boda de la princesa y el príncipe. Pues la boda fue un gran evento y Diana se convirtió en un miembro muy popular de la familia real británica durante su tiempo como princesa. Diana se convirtió en una figura icónica y admirada en todo el mundo, pues es que trabajó en muchas causas benéficas, incluyendo la lucha contra el SIDA y la eliminación de las minas terrestres. También fue una defensora de los derechos humanos y trabajó para mejorar la vida de las personas más desfavorecidas. A pesar de su popularidad, la vida personal de Diana fue difícil. Su matrimonio con Carlos se desmoronó debido a las infidelidades del príncipe y la relación entre ambos se volvió tensa. En 1992 la pareja se separó y se divorció en 1996. Trágicamente, Diana falleció en un accidente automovilístico en París el 31 de agosto de 1997, es decir, que el día de hoy está cumpliendo 26 años de fallecida. Imagínate tú, murió a los 36 años de edad, dejó a 2 hijos. Su muerte conmocionó al mundo y fue lamentada por millones de personas en todo el mundo, igual que cuando el día de la boda, su funeral también fue transmitido por la televisión y fue visto por más de 2.500 millones de personas en vivo. Diana fue recordada como una persona amable, compasiva y dedicada a hacer del mundo un lugar mejor. Su legado sigue vivo y hoy en día es recordada como una figura icónica de la historia del Reino Unido y del mundo entero. Bueno, vamos a empezar a hablar por el principio de cómo fue la vida de Diana, o llamémoslo como lo decimos acá en español, de la princesa Diana. Bueno, la princesa Diana tuvo una infancia muy difícil, es como dijimos al principio, gracias al divorcio de sus padres y la enfermedad que enfrentaba su madre. De joven fue criada por una niñera, como le llamamos acá. Inclusive esa niñera también escribió un libro donde cuenta las anécdotas que tuvo con la princesa desde pequeña, donde ella dice que no era muy femenina, sin embargo siempre tenían claro, o sea, tenía como en la mente ya enfocada de qué iba a ser cuando fuera grande. Pues muchos la conocían como una niña tímida. Sin embargo, su niñera en su libro expresa que no era así, que a pesar de que ella tenía la mirada cabizbaja y se sonrojaba con todos, ella no era una persona tímida, solo era una persona poco sociable. Pero no era tímida, y inclusive más adelante también lo que fue su vida, en su autobiografía, ella describe eso después de que pasa el suceso con el divorcio con el príncipe Carlos. Bueno, ella tuvo una infancia muy difícil, como dije anteriormente, y es que atravesar la separación del divorcio de sus padres, siendo ella la menor y la consentida de su papá, le pegó muy fuerte ese divorcio.
Y también quiero recalcar porque muchas personas piensan que ella era como uno, pues no estaban en el mundo ese de la realeza cuando se casó con el príncipe Carlos, y es que no era así, pues su papá era el 8º vizconde de donde nació ella, entonces era una familia aristocrática, como dije anteriormente, es decir, venía de alto poder, por llamarlo de esa manera, y por eso fue algo controversial, ¿no? La vida de Diana o de Diana en la realeza. Pues bueno, después de pasar la infancia y todo eso, ella entró a la universidad. Y es que así fue como conoció al príncipe Carlos, porque recordemos que el príncipe Carlos salía con una de su hermana. Y cuando ellos terminaron, porque no se llevaban bien, allí fue donde empezó a salir con Diana. Y así fue como se conoció. Bueno, vamos a empezar a entrar en detalles en lo que fue la vida cuando conoció a su esposo. Y es que fue algo muy difícil. Pues si bien las vicisitudes de la realeza y la aristocracia han despertado siempre una curiosidad que muchos medios de comunicación han procurado alimentar, debe considerarse insólita la inmensa popularidad y estima de que gozó la princesa Diana de Gales, título que recibió tras su enlace en 1981 con el príncipe Carlos de Inglaterra y primogénito de la reina Isabel II y el heredero de la corona británica. Pues es que es muy difícil, ¿no? Venía de una familia adinerada, pero de pasar a la realeza y a lo que eso engloba, es por eso que ella después de casarse vivió una vida muy triste, porque cuando tras unos inicios plácidos el matrimonio hizo aguas, entró un cúmulo de descuentros, acusaciones e infidelidades ampliamente divulgadas por la prensa sensacionalista. Y es que desde, como dijo su hermano el día de la muerte, cuando lo llevaron a declarar ante los medios, y es que él dijo: oye, yo lo decía jugando, y es que decíamos la familia que los medios de comunicación iban a matar a Diana, y no lo decían literalmente, y bueno, muchos piensan que ella muere tras ser perseguida por distintos paparazzis, algunos que estuvieron en ese entonces, algunos latinoamericanos en aquellas revistas británicas, francesas y de ese índole, dicen que estaba siendo perseguida por 6 paparazzis franceses y uno de otra nacionalidad, creo que era de Marruecos. Imagínate ser perseguida. Entonces el chofer que iba manejando en ese entonces tenía que esquivar a los paparazzi, y es de allí donde su hermano Charles dice: wow, pensé que no iba a ser tan literal, pero así sucedió. Pues la opinión pública mantuvo incluso acrecento de simpatía hacia la princesa del pueblo, y denotó en cambio una conducta del príncipe Carlos y la frialdad y rigidez protocolaria de la casa real. Y es que vivía una vida triste, y ella lo cuenta en su autobiografía, que era una tristeza inmensa porque estaba presa en un palacio. Un año después de consumarse oficialmente el divorcio, Diana perdió la vida en un accidente automovilístico. Recordemos que ellos en el 1992 ellos deciden separarse, ya no están juntos, pero el divorcio sale en 1996 y en 1997 fallece. Bueno, Diana perdió la vida en un accidente automovilístico en que los paparazzis, a sueldo de los tabloides, tuvieron su parte de responsabilidad. La tragedia conmovió al mundo, magnificó hasta la idolatría de la figura de Lady Di y sumió a la monarquía británica en un descrédito del que tardaría en recuperarse. Pues hoy en día, si ven los medios y están involucrados en ese tema de la realeza, de la parte británica, ven a gente, inclusive hoy en día van a ser recordada, ¿no? Porque hay mucha gente que la quería, incluso allá en Inglaterra, y van a la casa del príncipe Carlos hoy en día, porque ya falleció la reina Isabel II, y van a dejarles cosas, flores, entre otras cosas, para recordar la memoria de Lady Di. Pues como les dije anteriormente, ella tuvo una vida muy, muy difícil. Bueno, seguimos hablando sobre la vida y la historia que enlaza todo lo que vivió la princesa Diana o la princesa Diana de Gales. Si bien su familiaridad y simpatía popularizó enseguida entre los súbditos de apelativo de Lady Di, el 21 de junio de 1982
la flamante princesa dio a luz a su primogénito, el príncipe Guillermo. En el hospital de Paddington, aquel mismo año, Diana de Gales efectuó su primer viaje oficial en solitario para asistir al funeral de la ex actriz y princesa de Mónaco, Grace Kelly. En abril del año siguiente, en el 1983, Diana acompañó al príncipe Carlos a Australia y a Nueva Zelanda, en el que fue el primer viaje oficial de los consortes. El segundo hijo de los príncipes de Gales, Enrique, nació el 15 de septiembre de 1984. Aunque Diana trató de llevar una vida familiar dedicada al cuidado de sus hijos, en su agenda se imponía la limitación de los más de 500 compromisos oficiales que el matrimonio estaba obligado a atender anualmente. Hasta 1985 los príncipes de Gales no mostraron desvenencias de público, pero a partir de 1986 la prensa sensacionalista británica comenzó a divulgar indicios de crisis matrimonial, a pesar de que la familia trataba de ofrecer una imagen de unidad. Lo cierto es que cada vez que se hacían más frecuentes los viajes de Diana en solitario, y en mayo de 1992, después de regresar de la India y Egipto, saltaron a la opinión pública los primeros rumores de separación. Y es para los que vieron la serie de Netflix, la de Crown, La Corona, allí nos cuentan muchas cosas de lo que ella hizo en su libro, porque fue una autobiografía. Allá hay pruebas donde ella grababa en CD las cosas que ella quería que salieran en el libro, y su amigo periodista iba escribiendo y redactando, y así fue como salió el libro, de donde sacaron la película de Netflix. Y es que allí dicen que desde antes de ellos casarse, ya Carlos salía con una supuesta amiga, que en la película o en la serie la llaman Gladys, pero su nombre real es Camila, porque así la llamaba Carlos o Fred, que eran los sobrenombres que tenían para dirigirse y escribirse carticas. Fred era Carlos y Gladys era Camila, una supuesta amiga que tenía el príncipe Carlos en ese entonces, antes de casarse. Pues por allí hay fotos y videos del momento donde se comprometen, donde él le pide matrimonio, y ya estaba Camila presente en eso. Es decir, que ellos tenían como una relación antes del matrimonio de Diana. Incluso cuando ella llega a vivir, después de casarse, al Palacio Británico, donde vive la reina Isabel II, recibió una carta de Camila diciéndole que el príncipe Carlos se iba de viaje a Australia, y que en ese viaje aprovechaban de conocerse ellas dos, y la invitaba a almorzar. Y ella en su inocencia se preguntaba, cónchale, ¿cómo es posible que esta persona sepa más de mi esposo que yo? Y es que se escribían muchas cartas y vivían mucho tiempo, y es por eso que ella vive una vida muy triste, porque en ese entonces Carlos ya tenía a su amante Camila. Sí, él le juraba y le juraba y le juraba que era solo una amiga, pero ella tenía que calarse, incluso ver todas las prendas y todos los detalles que le hacía Carlos a Camila. Incluso la llevaba a almorzar junto con ella. No vivían una vida matrimonial juntas, no viajaban juntos, y es por eso que leemos lo que escribía la prensa británica en ese entonces, de que no pasaban una crisis matrimonial, a pesar de que la familia trataba de ofrecer una imagen unida. Y es que, como leímos anteriormente, imagínate, ella tenía 500 compromisos anuales, y yo creo que por eso fue que ella salta a la fama de tal modo, como dice un periodista chileno que estaba en la prensa británica. Incluso le entrevistó a ella ese día del compromiso, donde estaban corriendo en una parte de caballos, creo que era, si mal no recuerdo, y estaban allí, y él lo entrevista, y es por eso, porque ella era muy inocente. Muchos decían, no, ella no era tímida como tal, y en algunas fotos se podría ver que Carlos, el príncipe Carlos, era un poco más alto que Diana, y no era así. Los dos medían 1,78 m. Entonces, sabes que eso es muy amarillista de parte de ellos, y como dice el periodista chileno, eso es mucho marketing. O sea, ella tenía que salir a dar esos 500 compromisos oficiales anuales que le pedía la realeza británica en ese momento, ¿no? Y es por eso que hoy en día se ve la diferencia de lo que pasó Diana en esa época. Y es que hoy en día las personas que están rodeadas ahorita en la realeza británica tienen que ser una persona de los medios, una persona de marketing, una persona de vestuario. Diana en aquel entonces no tenía nada, ella tenía que salir sola y defenderse ante todo. Y sí, ella venía de una familia aristócrata,
aristócrata, pero no sabía cómo vestirse, no sabía todo eso, y por eso fue muy juzgada y muy criticada en aquella época. Y es por eso que ella en su libro, en su autobiografía, describe de esa manera que ella vivía triste, prácticamente presa en un palacio. Tenía de todo, pero no podía ejercer derechos sobre sus hijos, no podía ejercer derechos sobre su vida, y es por eso que cuando ella sale al mundo a hacer sus obras benéficas, ella resalta los derechos humanos, porque era algo que ella perdía dentro de la realeza británica. Bueno, existieron muchos rumores, incluso lo que estamos hablando, la publicación del libro de Andrew Morton sobre Diana, que era el libro que le estaba comentando, en el que el autor se reafirma en la tesis del fracaso matrimonial y la confirmación de que su marido, Carlos de Inglaterra, mantenía una relación con su vieja amiga Camila. Convirtieron una noticia de especulaciones de los meses anteriores a principios de diciembre de 1992. Los príncipes de Gales se separaron. Salió a la luz una relación sentimental de Diana con James, que también él sale en la serie The Crown, donde es el doctor, que de allí también nacen muchas teorías que, bueno, no se han confirmado, pero salieron a la luz pública, porque bueno, después de la muerte de Diana, muchas personas se quisieron aprovechar, y es que ella tenía muchos enlaces. Recordemos también que ella sí, era amiga de Michael Jackson, ella era amiga de Gianni Versace, ella era amiga de mucha gente y se rodeaba de ese círculo. Incluso la pudimos observar en los videos que recorren las redes sociales, que ella asistió al funeral de Gianni Versace. Bueno, y se desató una auténtica guerra de acusaciones mutuas entre los defensores de la princesa y la Casa Real Británica. Algunas fuentes revelaron entonces que tanto el príncipe Carlos como Diana de Gales reclutaron periódicos nacionales para publicar sus primeras versiones sobre el detonante de la ruptura. El matrimonio se rompió de forma definitiva en marzo de 1994 y el 29 de febrero de 1996 Diana aceptó divorciarse de Carlos. Imagínate, a pesar de que no fue mucho tiempo lo que duraron casados, fue mucho tiempo para ella vivir ese martirio de infidelidades, de quejas, de acusaciones, de los paparazzis que la perseguían a todos lados, no la dejaban en paz. Cuando después que nacieron sus hijos, le tomaban fotos donde fuera, no podía visitar a sus hijos, no podía salir sin que no hubiera un paparazzi rodeándola. En los años siguientes a la separación, Diana prestó su imagen pública a diferentes organizaciones humanitarias y apareció en multitud de actos en favor de los sectores más marginados de la sociedad. Entre tanto, la prensa sensacionalista había explotado todas las facetas imaginables de su vida privada. La propia Diana llegó a reconocer su adulterio y la lista real o inventaba de los amantes de Lady Di fue creciendo. Por ejemplo, James, que es el caso que vimos ahorita, que se unieron los nombres de Barry, de Phil, de Oliver y de Jane. El último hombre con quien se relacionó Diana fue el millonario de origen egipcio, Dodi. La noche del 30 al 31 de agosto del año 97, ambos perdieron la vida en un aparatoso accidente de automóvil cuando trataban de evitar a los paparazzis y circulaban a gran velocidad por el túnel de Puente de Almas en París. Murió en el acto el esposo de esa época, y Diana Spencer fue llevada al hospital de más cercano de allí en Francia, donde falleció pocas horas después. Y es que inclusive los medios se apoderaron de todo ese accidente porque venían persiguiéndolos. Entonces el chofer tuvo que acceder a una velocidad muy alta, obviamente, que ocasionó el accidente, y es por eso que muchos le echaron la culpa a los paparazzi, porque venían esquivándolos. Recuerden que los paparazzi tienen esas cámaras grandes y tienen un flash muy grande, entonces eso le iba opacando la vialidad. No podían observar bien la carretera y por eso accedieron a una velocidad muy grande y tuvieron una colisión donde chocó con una barra a alta velocidad, y allí se bajaron. Inclusive transmitieron y compartieron esas fotos a revista en toda la época. Era como que si sabían lo que iba a suceder y estaban allí en el momento justo, que era una de las versiones que salieron. Bueno, hablemos de esas versiones que dijeron después del fallecimiento de la princesa Diana de Gales. Una de las cosas que más sonó en esa época
era que Diana estaba embarazada en ese entonces y no se sabía de qué persona era porque había tenido muchos supuestos amantes anteriormente y no se sabía de quién estaba embarazada. Muchos afirman la teoría, incluso amigos cercanos, pero los familiares la rechazan totalmente, inclusive sus hijos. Pero es la teoría que más renombró, que más tuvo renombre en esa época, porque según se dice que la reina Isabel II no quería que ese niño naciera o esa niña naciera porque iba a tener origen musulmán, porque la pareja de Lady Di de esa época era musulmán, era de Egipto y tenía esa religión. Entonces decían que cómo era posible que sus príncipes, o sea sus nietos, fuesen a tener un medio hermano musulmán. Era como imposible tener esa mezcla entre los musulmanes y el mundo británico de la realeza. Entonces por eso es la primera como murmuración, ¿no?, que sale después del fallecimiento de la princesa Lady Di. Y es que en ese día, un día como hoy, el 31 de agosto de 1997, los paparazzi se quedaron allí y presentaron esas fotos y esos videos cuando la estaban atendiendo, pero no le dieron tiempo porque no los dejaban montarla en la ambulancia. Y es por eso que cuando Diana llega al hospital muere desangrada, porque en ese tiempo la tenían allí tomándole fotos y accediendo a ese tipo de cosas y prácticamente muere desangrada allí. Pues no le dieron tiempo de trasladarla a la ambulancia rápidamente, a diferencia de la pareja de ese momento que sí falleció en el instante. Pues la vida de Diana Spencer, tanto durante su matrimonio como después de su separación, fue un tema recurrente de la prensa rosa y de los tabloides sensacionalistas y objetivos continuos de atención. No solamente entre los súbditos británicos, la llamada dinamanía, en efecto, se extendió más allá de las fronteras del Reino Unido. Todas sus apariciones en público recibieron un tratamiento especial por parte de los medios de comunicación internacionales e incluso su peinado y su modo de vestir fueron imitados hasta la saciedad. Según la revista de esa época, Lady Di generó cerca de 15 millones de libras en publicidad a los fabricantes de los artículos que utilizaba. Y es por eso se dice que su imagen fue muy popularizada, pero por un tema muy controversial. Bueno, como estábamos hablando anteriormente, lo que tuvo que pasar Lady Di en todo su paso por la realeza británica. Enfrentó muchas dificultades durante su tiempo como miembro de la realeza, a pesar de ser una de las figuras más populares y querida de la familia real. Diana luchó con problemas personales y emocionales que la llevaron a sentirse aislada y sola, pues se dice que el padre de Carlos era el único allegado directamente a Diana. Era la única persona con que ella sentía empatía cuando estaba allí, porque de resto ya se sentía aislada y sola. No podía tener autoridad sobre sus hijos, no podía tener autoridad sobre qué hacer, qué decir, qué vestir, qué comer. Incluso si muchos vieron la serie de Crown, se cuenta como ella tenía que ir a la parte de la cocina y se sintiera a gusto con las personas que estaban allí presentes, los que cocinaban, los mayordomos. Ella se sentía más incluida con ellos que con su esposo y su suegra. Bueno, su suegra era el único, como dije anteriormente, que tenía empatía hacia ella. Incluso se escribían muchas cartas y siempre la firmaba él como su padre, es decir, que la quería mucho, la apreciaba mucho. Se puede decir que era la única persona dentro de la realeza británica que sentía mucho amor o mucha empatía por Diana. Bueno, hay muchos amigos que fueron muy cercanos a ellas, inclusive la familia, que dicen que ella no era tímida como la pintan. Como anteriormente les dije al principio del episodio, estuvimos hablando de lo que decía su niñera en esa época, que era su forma de ser, pues, que muchos la veían cabizbaja y que se sonrojaba mucho cuando la hablaban, pero era porque era poco sociable, no era porque era tímida como tal, no era así. Ella se expresaba con sus amigas, incluso dicen que ella perdió contacto con las amigas porque no las visitaban recurrentemente, pero era por eso, pues porque la reina Isabel II no permitía eso, porque bueno, eran de la realeza y no podrían estar saliendo, haciendo tal cosas y eso, y es por eso que ella decide divorciarse, no dejar de vivir esa vida de agonía. Uno de los principales problemas que enfrentó Diana fue su matrimonio, como hemos hablado
en todo el episodio con el príncipe Carlos, la pareja que se casó en 1981 en una ceremonia televisada vista por millones de personas en todo el mundo. Pues su matrimonio pronto se volvió tenso debido a las infidelidades del príncipe y la falta de apoyo emocional que tenía Diana. Si bien decimos que una persona cuando sufre esta parte emocional, cuando tienes tristeza, cuando tienes ansiedad y reprimes todas las emociones que hemos hablado en distintos episodios anteriormente, es difícil, ¿no? Y entonces tú tienes que estar rodeada de personas que te apoyen, que te expresen cariño, que te quieran. Y ella no podía ni siquiera visitar a su madre, ella no podía estar cerca de sus familiares, porque sencillamente tomó el rol de princesa y tenía que cumplir, como dijimos, con 500 compromisos anuales, porque era lo que la reina le ponía a aquellas personas que iba a ser la esposa del príncipe, ¿no? Y era un poquito complicado, pues. Es vivir triste. Yo digo, cónchale, pongámonos en sus zapatos, ¿no? Si nosotros que no tenemos aquella riqueza, ¿no? Estaba conversando con Osmel en el corte, no tenemos tantas cosas como tienen ellos, y quizás sí, nosotros nos podemos quejar de muchas cosas, ¿no? Pero no vivimos con esa falla emocional, no vivimos con eso de que todo tiene que ser bonito, que tenemos que estar presentables ante la cámara, por todo eso. Y es que si aquí vemos en Latinoamérica que ya una persona que sale en la televisión o es un personaje público a través de las redes sociales, a través de la radio, a través de los distintos medios, ya vive una vida, como dicen los propios oyentes o los que los televisan, que se deben al público. Ustedes se deben al público. Imagínate enfrentar a miles y miles de paparazzis diarios, o sea, no poder estar tranquila ni en tu casa, ni en la habitación, ni en la cocina, ni en el baño, ni con tus hijos, porque tienes miles y miles de paparazzis que te persiguen a todas partes. Podemos ver a través de las redes sociales que salen fotos de Diana en su casa. Ella tuvo que decirle incluso a los mayordomos. Si vieron vuelvo y repito, si vieron la serie de Crown, allí va reflejada todo eso, porque es una autobiografía real de lo que ella le manda a escribir a su amigo Andrew en su libro. Imagínate, ella tenía que decirle a los mayordomos que le tejieran las cortinas gruesas para que no pasaran y no la observaran lo que ella hacía en su habitación, porque no la dejaban tranquila. Incluso, como dijo su hermano Charlie, como dijimos anteriormente, no la dejaron tranquila ni hasta el día de su muerte. Entonces, algo muy un conflicto muy grande que tuvo que atravesar Diana, ¿no? También luchó con problemas de salud mental, como estábamos hablando, incluyendo bulimia. Y es que ella, imagínate, se casó a los 20 años, ¿no? Y de los 20 años hasta el día de la boda, ella tenía una cintura de 79 centímetros y le bajó 20 centímetros. Y mucha gente decía, ay, no, era el estrés de la boda, que no sé. No, sufría de una enfermedad llamada bulimia y depresión. O sea, las personas no vieron lo que ella pasó. Las personas nada más la miraban por ser la princesa de Gales. No la vieron como un ser humano, sino como algo capital, ¿no? Que tenía para tomar fotos, dejaba dinero. Incluso muchos periodistas hoy en día lo dicen, ¿no? Que no, que había que estar atrás de ella porque, bueno, era la princesa y esto. Y no nos vemos reflejados como seres humanos ante esta persona. Y hay que recordarlo, que a pesar de que puedan tener fama, puedan tener dinero, puedan tener un alto estatus, son seres humanos igual que nosotros. Entonces tenemos que tener un poquito de consideración con aquellos artistas, con aquellos cantantes, con aquellas personas que son seres humanos igual que otros. Y no se trata de decir que se deben al público, porque sí, trabajan con el público, pero nosotros también, porque si en nuestro trabajo nosotros hacemos como servidores públicos, nosotros nos debemos al público y tenemos que tener un trato de excelencia, ¿no? Pero no por eso quiere decir que nos van a venir a maltratar por ser servidores públicos. Entonces vamos a tener un poco de empatía, ¿no? De ponernos en los zapatos de aquellas personas que tienen que deberse al público, imagínate. Pero a ellos, al llegar a su casa, vuelven a ser seres humanos como nosotros. También pasan vicisitudes, ¿no? Lloran, se deprimen, así como estuvo la princesa Diana durante su periodo de matrimonio, ¿no? Con el príncipe de Carlos. Estos problemas se agravaron debido a la presión constante de la atención de los medios y la falta de privacidad que enfrentaba como miembro de la realeza. Además, Diana se sintió aislada y excluida de la familia real debido a las tensiones entre ella y otros miembros de la familia.
A menudo se sentía sola y desesperada, lo que la llevó a buscar consuelo en amigos y otros lugares. Bueno, vuelvo y repito, si vieron la serie de Crown, hay una parte donde ella se escapa, ¿no? Y vuelve a su casa antigua donde creció con sus padres, y había como un espantapájaros y ella lo viste y eso, porque era una niña, o sea, tenía 20 años, 25 años cuando se casó. A pesar de eso, que era madura y se enfrentaba a los medios y decía cosas, ayudaba a las personas, la querían y la respetaban mucho por eso, porque a pesar de que tenía, como dicen, sangre azul, ella abrazaba al que estaba en la calle, le daba un beso al que tenía SIDA, compartía con los niños, estuvo compartiendo con la Madre Teresa de Calcuta. Entonces era una persona que recibió mucha admiración por esos pequeños detalles. Y allí es donde quiero entrar. Sabemos que este programa es efecto motivacional y que todo tiene que ver con todo. Efecto viene de la parte de la mariposa, del efecto mariposa, donde resaltamos, ¿no?, que los pequeños cambios son los que al tiempo van a tener grandes resultados. Y es que con pequeñas acciones, así como lo hizo la princesa Diana en su tiempo en la realeza británica, esas pequeñas acciones que ella tuvo durante ese corto tiempo o ese corto periodo fueron los que tuvieron grandes resultados en el tiempo, y es por eso que hoy es recordada, a pesar de la depresión, a pesar de que sufría era bulímica, a pesar de que tuvo una vida de matrimonio no como todos desean, sino que fue rodeada de muchas infidelidades por su esposo, el príncipe Carlos. Resaltamos, ¿no?, el positivismo que ella tuvo ante esos 500 eventos que él tenía que presentar ante la realeza británica a nivel mundial, porque no era solo en Inglaterra, era a nivel mundial. Incluso ella la realeza tiene varias partes, así como una presidencia en Chile, en varios países de Latinoamérica. Ella quería a todos, y como les digo, no se paraba en artículo de saludar al que estaba en la calle, al que tenía SIDA, a los niños, de compartir con la gente que menos quieren, ¿no?, la sociedad. Entonces esos son los pequeños cambios que tenemos que traer a la actualidad para, ¿cómo explico?, para realzar, ¿no?, las voces de aquellas personas que quizás no tienen tanta voz, de aquellas personas que no tienen tanto voto ante la sociedad. Bueno, así como escuchamos esa canción de Jenny Rivera, Mariposa de Barrio, con esta vamos a despedir, vamos a entrar en detalle de los últimos minutos, los últimos segundos de vida de la princesa Diana Spencer, ¿no? Como ya bien dijimos, el 31 de agosto de 1997 fue un evento trágico que conmocionó al mundo entero. Sus dos hijos, el príncipe Guillermo y el príncipe Harry, fueron afectados por la pérdida de su madre. Guillermo y Harry eran jóvenes en ese momento, contaban con 15 y 12 años respectivamente. La muerte de Diana fue un momento difícil para ellos, ya que perdieron a una madre amorosa y dedicada. Después de la muerte de Diana, los príncipes Guillermo y Harry se convirtieron en figuras públicas e importantes en el Reino Unido. Guillermo estudió en la Universidad de Andrews y se graduó con un título en geografía. Después de su graduación se unió a la realeza Fuerza Aérea y sirvió como piloto en la búsqueda y rescate. Harry, por su parte, se unió al ejército británico y sirvió en Afganistán como piloto de helicóptero. También ha trabajado en muchas causas benéficas, incluyendo la lucha contra el SIDA y la eliminación de las minas terrestres. En 2011, Guillermo se casó con Catherine en una ceremonia televisada vista por millones de personas en todo el mundo. La pareja tiene 3 hijos junto al príncipe Jorge, la princesa Carlota y el príncipe Luis. Harry también se casó en 2018 con Meghan, una actriz estadounidense. La pareja tiene un hijo llamado Archie. A pesar de la tristeza que sintieron por la pérdida de su madre, Guillermo y Harry han seguido adelante y han hecho importantes contribuciones a la sociedad británica y mundial. Su legado sigue vivo hoy en día y son recordados como miembros importantes de la familia real británica. Pues hablemos un poquito de Harry, ¿no? Y es que en los últimos años, el 2018 para acá, ha entrado en distintos temas polémicos, controversiales, por salirse y renunciar a la
a la vida, ¿no?, de la realeza británica. Y es que él fue uno de los más afectados después de la muerte de su madre, porque con tan solo 12 años y ver todo lo que vivía con los paparazzis y la prensa rosa británica de aquella época, él se sintió muy afectado, muy enojado, muy triste por lo que ocasionaron esos paparazzis el 31 de agosto de 1997, hace 26 años el día de hoy. Pues por eso él decide separarse, ¿no? Y desde pequeños, esos 12 años, después de la muerte de su madre, como muchos vieron que a través de la transmisión que estuvo en esa época, caminaban detrás del féretro de su madre, ¿no? Imagínate pasar y atravesar por eso a los 12 años, aparte que vienes de una familia de la realeza. Es por eso que él decide separarse, y es por eso que entran esos temas controversiales con la actriz Meghan, ¿no? Porque bueno, muchos dicen que es un robot, hay muchos temas controversiales que, bueno, estaremos entrando en detalle a través de las redes sociales, así que es un buen momento para recordarte que estamos en todas las redes sociales como Efecto Motivacional, en las redes sociales y en los canales de podcast como Amazon, Apple, Google Podcast, entre otros. Allí pueden encontrar todos los episodios. Este episodio es el número 20, donde estuvimos hablando de la princesa Diana de Gales. Pues como bien dijimos, hay que resaltar las cosas, ¿no?, positivas que tuvo la vida o la historia de Diana Spencer, o mejor conocida como Lady Di. Pues su muerte conmocionó al mundo y fue lamentada por millones de personas a nivel mundial. A pesar de las dificultades que enfrentó en la realeza británica, Diana es recordada como una figura icónica y querida en todo el mundo. Su legado sigue vivo hoy en día y es recordada como una defensora dedicada de los derechos humanos y una fuerza para el bien en el mundo. Entonces, como les dije anteriormente, enfoquémonos en todo lo positivo que hizo Diana para el mundo, en sus campañas benéficas, en todo lo que hizo en los derechos humanos, en la mujer, lo que enfrentó con las personas de SIDA, todas esas cosas maravillosas que hizo para el mundo. Entonces, como les dije anteriormente, agarremos esas pequeñas cositas que las pasaban por alto en aquella época por los paparazzi, por la prensa rosa, por la parte amarillista de los medios sensacionalistas de aquella época. Entonces vamos a enfocarnos en los buenos, en la motivación que ella sintió por sus hijos, de luchar por ellos a pesar de toda la bola que vivía de infidelidades, de depresión, de ansiedad, de bulímica, o sea, de todas esas cosas que pudo haber atravesado en esos años. Recordemos las cosas bonitas que hizo, porque fueron maravillosas, y esas son las cosas que hay que recordar. Bueno, esto fue todo el episodio número 20 el día de hoy. Como les dije anteriormente, estamos en todas las redes sociales como @efecto motivacional, así que vayan a seguirnos por allá, en Instagram, en TikTok, en YouTube, en Facebook, en Twitter, en todas las redes sociales estamos como Efecto Motivacional. En las plataformas de podcast también estamos activos por allí. Si quieren escuchar esto en diferido, pueden ir a cualquier plataforma de podcast y escucharnos por allí.